Hola. Bueno, buenos días nuevamente, compañeros, compañeras. Hoy me toca la responsabilidad, el honor de presentar a un compañero. La verdad que cuando me pasaron el currículum, el abreviado, no podía terminar de leer yo el currículum abreviado del compañero, pero vamos a hacer una aclaración y voy a respetar su voluntad. Él me dijo cuando hablamos que yo lo presentara esencialmente como un trabajador de la educación, lo cual habla de su humildad si repasáramos toda su actuación en distintos ámbitos. Pero además quiero destacar que sigue trabajando en la universidad porque, según sus propios términos, o creo reproducir sus términos, lo sigue considerando un ámbito de lucha, de militancia y de transformación. A Jorge Fernández, quien nos acompaña, bueno, le va a tocar la responsabilidad que le adjudicamos de hablar de la historia del movimiento sindical, básicamente desde donde nos dejó el compañero, que fue desde 1940 en adelante. Así que pedimos un fuerte aplauso para Jorge y lo escuchamos. Bueno, gracias compañero. Antes que nada les pido disculpas porque tengo poca voz, porque estoy con un estado gripal. A mí también, como a Eduardo, me gustaría dejar el micrófono de lado y caminar porque me siento mejor, pero bueno, no lo puedo hacer. Un agradecimiento, primero, una felicitación a los compañeros de la CTA que en forma conjunta con una universidad pública de gestión privada, pero en manos de los trabajadores, organizan estos cursos de capacitación tan necesarios y que en otra época del primer peronismo o del retorno de Perón en el 73 se dieron asiduamente, de las cuales en algunos casos me tocó ser una especie como de auxiliar docente, para decirlo de algún modo. Así que hoy, a los 77 años, tengo el honor, gracias José, de recibir esta invitación. Felicitaciones a Eduardo por la charla, por el sentido pedagógico de la charla, por los contenidos de la misma y básicamente porque tuvo la gentileza de cedernos en el tiempo. Le faltaba la década del 30 que me tenía que dar el pie. Bueno, no lo pudo hacer, me pareció excelente su charla, así que yo voy a retomar a partir del 43, porque si no, no nos dan los tiempos. ¿Por qué? Y me voy a dedicar bastante más tiempo del que en realidad debería, atento que tengo que llegar hasta el 2015 por lo menos, al primer peronismo. A ese peronismo que en el fondo es el ADN de lo que nosotros llamamos el campo nacional y popular, que tiene vertientes previas, por ejemplo, aportes de Irigoyen o de los caudillos federales o de muchos otros, o de Belgrano o de Moreno. Pero es en el peronismo donde está el punto central, la columna vertebral de la construcción de una sociedad justa con la que todavía seguimos soñando. Quiero comentar que en esta década del 30, llamada década infame, estado de interventor o década infame, se producen transformaciones profundas en la Argentina. En primer lugar, el retorno del fraude y de los grupos conservadores, de la vieja oligarquía agraria y ganadera de la Argentina. Se produce también una crisis mundial, la crisis mundial de 1929, que genera un quiebre en el grupo gobernante y los pequeños y medianos productores agropecuarios se quedan sin trabajo. Eso lo denuncia Lisandro de la Torre, senador por Santa Fe, por ejemplo. Y entonces emigran del campo a la ciudad. Esos viejos peones rurales se van a convertir, van a emigrar del campo a la ciudad. Van a viajar en tren con toda su familia y van a constituir la primer villa, que es la Villa del Retiro, porque llegaban en el tren y empezaron a construir lo que hoy se llamaría, o lo que hoy se llama la Villa del Retiro. Pero al mismo tiempo, como consecuencia de la crisis del 29 o de la guerra mundial, no llegan los productos extranjeros. Y como bien lo explicaba Eduardo, en una frase creo que de Alberdi, o citando a Alberdi, o volviendo a citar al primer Alberdi, al que cita Milei, porque ahí hay conspiración del silencio, hay otro Alberdi, que después me gustaría señalárselos. Bueno, en ese marco nosotros vendíamos materia prima y comprábamos productos industriales,
no vienen los productos industriales, empieza un proceso de sustitución de importaciones en la Argentina. Empezamos a construir en Argentina lo que antes comprábamos afuera. Obviamente, sin apoyo del Estado, porque el orden conservador está al servicio de la gran oligarquía ganadera, agraria y ganadera, y cree en el libre comercio y en la venta de materia prima. Y ahí se va a producir un fenómeno donde a partir de pequeños talleres empiezan a fabricarse lo que no venía, los productos que no venían, talleres textiles o metalmecánicos. Bueno, yo sé que el ejemplo que voy a dar no corresponde, pero en el fondo en Rafaela se dio eso, con válvulas 3B o Edival. Y hay una crisis política profunda. La Unión Cívica Radical, Muerto Irigoyen, participa en las elecciones fraudulentas. Hay actos de corrupción y por eso se llama también década infame. Y hay una falta de representación política, hay una crisis de representación política y los dos nuevos actores sociales que han surgido, un nuevo movimiento obrero, que ahora viene del interior, no viene de Europa, no tiene dirigentes que están basados en las corrientes ideológicas que señaló Eduardo, sino que viene desde el interior. Es básicamente un criollo o alguien que trabajó en el campo. Y esa nueva burguesía industrial, que ni se considera empresaria, esos dos nuevos actores sociales, ese que sustituye importaciones, que es una modista o un pequeño taller mecánico, ese no es reconocido ni por la clase política, diría Milei, ni tampoco por los actores sociales, ni por los sindicatos, en algunos casos, ni tampoco por las centrales empresariales. Así que en medio de esa crisis de legitimidad, con un orden conservador que se divide porque no está de acuerdo, no se sabe si tiene que ser neutral en la guerra mundial o tiene que participar del lado de los aliados. Intereses económicos hacen que en algunos casos sean neutrales. Con algún grupo de argentinos que están en Forja, un grupo irigoyenista que sostiene que debemos de ser neutral, porque es una guerra del sistema capitalista, no una guerra nuestra. En ese marco se produce una revolución militar, la del 4 de junio de 1943, o un golpe militar, empleen la palabra que quieran, que queda en manos de una logia llamada GOU. Esa logia militar tenía 2 o 3 objetivos muy claros. El primero, industrializar la Argentina, aprovechar el proceso de sustitución de importaciones que había comenzado lentamente para reemplazar la Argentina dependiente y tener un país industrial. Porque para la defensa nacional hay que tener una industria nacional. Querían terminar con el fraude y querían ser neutrales en la guerra. Pero había 2 grupos dentro del GOU. Un grupo que decía que esta transformación de la Argentina, de agraria en industrial, y esta Argentina donde se purificara, perdonen la palabra, pero así lo dice alguno de ellos, el sistema político, tenía que ser realizada por las Fuerzas Armadas del gobierno. Es el denominado grupo nacionalista elitista del GOU. Pero hay otro sector del GOU que dice que para hacer esta transformación solo se puede lograr con los nuevos actores sociales, o sea, con el movimiento obrero, especialmente con los nuevos trabajadores y también con la nueva burguesía industrial. Y ese sector va a ser encabezado por el entonces coronel Perón. Un coronel Perón que comienza a ganarse el cerebro, el corazón y los bolsillos de los trabajadores. Porque no agarra un cargo importante, siendo una figura predominante del GOU. Agarra el departamento de trabajo, un cargo burocrático. Lo convierte un mes más tarde en Secretaría de Trabajo y Previsión. Lo convierte un mes más tarde en Secretaría de Trabajo y Previsión y desde allí empieza su tarea de relación con los nuevos actores sociales que son los trabajadores industriales. Trabajadores industriales que, como dije, en su mayoría venían del campo, eran ex obreros rurales. Trabajadores industriales que la oligarquía, para denigrar, llamó los cabecitas negras y que Eva Perón, para dignificar, denominó los descamisados de la patria. Con esos trabajadores empieza Perón a relacionarse. Y les consigue un conjunto de beneficios, convenios colectivos particulares, incrementos salariales, una legislación que luego vamos a ver que la verdad que es asombrosa, una transformación profundísima. Y esas transformaciones llegan al bolsillo de los trabajadores. Pero Perón no se queda solamente en el bolsillo de los trabajadores. Va a recorrer la Argentina
para hablar con los trabajadores, para que se afilien a las organizaciones ya existentes. Esto le va a generar problemas con las conducciones entonces existentes. Pero también para que organicen nuevos sindicatos. Y ya van a ver el salto en el número de afiliados. Y ahí les explica además que la Argentina del futuro, para que tenga en definitiva viabilidad, tiene que tener a los trabajadores como columna vertebral. Le está llegando al cerebro. Le está explicando que no hay patria si no hay trabajadores. Y por último, también le llega al corazón, porque los atiende personalmente. No está alejado. No va a una conferencia, a dar una conferencia. No hay Zoom, además. No. Tiene trato personalizado. Si me permiten un segundo, mi padre era irigoyenista, pero era fanático de Unión, perdón por los de Colón. Entonces le tocó pedir un crédito para Unión tenga era parte de la comisión directiva que pide un crédito al gobierno peronista para tener la primer pileta de 50 metros que hubo en Santa Fe. Bueno, y van al Banco Nación porque se le otorga el crédito y del Banco Nación nos dicen tienen que ir a la Casa Rosada. Entonces dice, bueno, no atenderá a alguien, los atiende Perón, en persona. Entonces el presidente de Unión le dice a mi padre, que era contador, hable usted, Fernández. Y mi papá tartamudea, está delante de Perón. Perón al cual admiraba pese a que era irigoyenista. Entonces Perón, después de 2 minutos, me imagino, de balbuceo de mi padre, lo toca así y le dice, Fernández, usted sabe la cantidad de veces que yo no pude hablar en público y aprendí con el paso del tiempo. Pero no se haga problema, vamos a hablar de Unión y de Racing. Mi papá era justo de Racing. Así que 1 hora hablando de Unión y de Racing y después le habló de la importancia deportiva, de la importancia social de los clubes deportivos. Esta cercanía de Perón llega al corazón de los trabajadores. Bueno, pero yo no, Perón era de Racing. No, por eso digo, no estaba hablando de Evita era de Colón, sí. Y Perón a lo mejor era de Colón, era de Racing, bueno, algunos dicen que era de Boca también. Lo real y concreto es que Perón empieza a ascender en su carrera política. Va a ser ministro de Guerra, va a ser secretario del Consejo Nacional de Posguerra, va a ser vicepresidente de la Nación y se convierte en un líder. Y en ese liderazgo va a encontrar, obviamente, el odio, que el odio empieza acá, respecto al peronismo, de aquellos que aliados con el embajador Braden, ya sean partidos políticos que perdían el privilegio o el supuesto privilegio que tenían de ostentar la representación de los trabajadores, o de las centrales empresarias que tenían que pagar aguinaldo, por ejemplo, o de las corporaciones rurales que ahora tenían que respetar a los trabajadores rurales. Todo eso, toda la Argentina vieja, conservadora, incluidos los grupos políticos opositores, y todo el orden conservador, el poder real, lo que hoy llamaríamos el Círculo Rojo, más el embajador norteamericano, logran que Perón sea depuesto en octubre del 45. Y Perón va a la isla Martín García preso. Tiene una despedida en donde uno no sabe si se está despidiendo o está diciendo, muchachos, dentro de un rato vuelvo. La verdad que no se sabe. En eso era muy hábil Perón. Pero de hecho, estando preso en la isla Martín García, le escribe una carta a Eva Perón. Le escribe una carta a Evita, la cual ya conocía, donde le dice, querida negrita, mi vida política ha terminado, anda buscando un departamento para que vivamos juntos, y alguna frase romántica. Y te envío esta nota con el capitán de navío médico, Massa, y le cuenta lo que está haciendo, que es simular una radiografía donde simulan que está enfermo, que tiene un problema de salud, entonces hay que trasladarlo de la isla Martín García al Hospital Militar de Buenos Aires. Eso ocurre el 17 de octubre en la mañana. Perón llega. Cuenta Félix Luna que está mareado por el viaje, pero se va a marear mucho más cuando sepa lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? El 16 de octubre, y con mucho respeto le voy a decir a esto, con mucho respeto, porque hay que ubicarse en la época, los compañeros de la CGT, una CGT unificada,
una CGT que había recibido la mano de Perón, el pensamiento de Perón, y que había tenido una mejora salarial importante gracias a Perón, decreta un paro. Por un voto se decreta el paro. Casi parejita la cosa, parejita, parejita. Como decía Eduardo hoy señalando algo del movimiento obrero, parejita salió la votación. Por un voto se decreta un paro para el día 18 en defensa de las conquistas laborales, porque obviamente la oligarquía ya estaba festejando y le decía a los obreros, el aguinaldo que te lo pague Perón, las vacaciones pagas que te la paguen Perón en esos 8 días. Así que decretan un paro para el 18 y no hablan, no mencionan a Perón, no hablan en absoluto de la libertad de Perón. Pero parece que además de los caudillos, hay un sujeto político que se llama pueblo que a veces, aún en la historia nacional y popular, nos olvidamos. Y ese sujeto político pueblo, con apoyo de un dirigente sindical llamado Cipriano Reyes, y dicen algunos con intervención de Evita que no era conocida y además no están los medios de prensa como para divulgar, yo creo que los trabajadores solos empiezan a darse cuenta o intuyen que no es con un paro, es con la libertad de Perón. Y entonces empiezan a caminar. Empiezan a caminar desde en Tucumán, ahí ya hay una revuelta, en Rosario hay otra, pero básicamente desde el conurbano bonaerense empiezan a caminar de la periferia al centro, y yo les pido que miramos en un minuto este video. Aparece una frase de Evita ahí en el video, pero no corresponde. No, seguilo. ¿Qué pasó? ¿Sabe lo que tiene? Bueno, si no lo relato. Vivimos épocas heroicas y no de cobardes y de vendepatria. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, Scalabrino Ortiz. Enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban, atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban
el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Marechal, escritor del campo nacional y popular, dice así: de pronto, refiriéndose al 17 de octubre, me llegó desde el oeste un rumor como de multitudes que avanzaban gritando y cantando por la calle Rivadavia. El rumor fue creciendo y agigantándose, hasta que reconocí primero la música de una canción popular y enseguida su letra. Yo te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P, Perón. Y aquel Perón resonaba periódicamente como un cañonazo. Me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé a los miles de rostros que la integraban. No había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Esto es el 17 de octubre, ningún acto de violencia. Se lavaron los pies en la fuente. Habían caminado 18 horas. Habían cruzado los puentes. Y Perón, mientras tanto, Perón cuando se da cuenta que esa manifestación viene en favor de él, dice: ahora es mi hora. Y empieza a dialogar con el presidente Farrell. Hay un tarado, tipo Milei o tipo alguno de Milei, que el vicepresidente Bernengo Lima, que quiere desde los balcones de la Casa, quiere desde la Casa Rosada bombardear a la población, a la multitud que se llenó la plaza. Sale el general Ávalo, que es el que lo había destituido a Perón, silbatina ensordecedora. Sale Farrell, el presidente, que era amigo de Perón, silbatina ensordecedora. Quieren que llegue Perón. Y llega Perón. Llega como a las 10 de la noche. Llega dueño de la situación, pone una condición, llamemos elecciones. Y le pone esa condición. Y sale. ¿Qué dice Perón? Que no sabía qué decir cuando vio esa multitud. Por eso cantan el himno primero. Y después hay un diálogo, donde esa multitud, la verdad que no recuerdo si son 3 veces o 7 veces, le interrumpe el discurso diciéndole: ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? ¿Quieren saber dónde estuvo? ¿Quién lo detuvo? Quieren saber. Y hay un momento en que Perón contesta: estuve en un lugar donde estaría 1000 veces por ustedes, una ovación. Finalmente Perón termina con una frase: me saco la ropa militar y me pongo la ropa civil para encabezar junto a ustedes un movimiento que nos lleve a la sociedad que queremos, una cosa por el estilo. Mañana es el Día de la Madre, mañana desconcentren tranquilos y balance. Y ese día nace el peronismo. Ese día en la plaza queda legitimado el peronismo, que va a ser legalizado meses más tarde, con una alianza hecha así como la disparada, entre la burguesía industrial, nueva burguesía industrial, el movimiento obrero, el Partido Laborista, que es el partido hecho para los trabajadores, una parte del radicalismo, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, algún conservador suelto, algún socialista suelto, algún comunista suelto y el grupo Forja. Y Perón asume la presidencia de la Nación. Y ahí empieza una etapa de la historia argentina, donde lo que quisiera explicar es que comienza la etapa del Estado del benefactor, que después ponemos la placa, no la pongas todavía. La etapa del Estado benefactor en la Argentina, que es una etapa de un Estado que ahora va a intervenir en la economía. Va a intervenir no solo para garantizar la estabilidad económica o el crecimiento económico, sino también para la redistribución de la riqueza, que ese es el Estado del bienestar. Lo que pasa es que en la Argentina tiene un inconveniente. La Argentina es un país dependiente. Entonces, para generar el Estado del bienestar, para que el Estado intervenga favoreciendo la acumulación de la riqueza o un sistema de acumulación de la riqueza y garantice la distribución de la riqueza, tiene que romper con el orden colonial. Y ese es el problema de los países de América Latina. Y esto significa enfrentar enemigos que no enfrentaron los dirigentes europeos que generaron el Estado del bienestar. El cuerpo doctrinario del peronismo, hay dudas. ¿Qué es el peronismo en términos ideológicos? Para algunos es una mezcla entre un ideario de los viejos caudillos federales con algunas ideas del irigoyenismo que traslada Forja. Para otros, por ejemplo, para
García Delgado. El peronismo aparece como una mezcla entre un pensamiento social cristiano que aparece ahí en Sampay, básicamente, en el magisterio social de la Iglesia, y el pensamiento latinoamericano antiimperialista de Cárdenas, de Haya de la Torre o de Getúlio Vargas en países como México, Perú y Brasil. A mí me encanta, no es que me encante, sino que me parece que está perfecta la definición que me parece que dio Hernández Arregui, un hombre de izquierda que se incorpora al campo nacional y popular. Dice Hernández Arregui que cuando llega el peronismo había como tres grandes ideas en contra de la década infame, en contra del orden conservador, que era un nacionalismo sin pueblo, un nacionalismo, alguien que ve la patria, la idea de la patria y el problema económico, pero no ve el pueblo. Un sindicalismo sin trabajadores, porque había muy pocos trabajadores sindicalizados. Y una idea de revolución social sin patria, o sea, vamos a hacer la justicia social, el socialismo, pero sin patria, no está la idea de la patria, no hay idea del fenómeno de la dominación económica. Y que Perón convierte el nacionalismo sin patria, sin pueblo, en nacionalismo con pueblo. La revolución social sin patria, en revolución social con patria. Y el sindicalismo sin trabajadores en sindicalismo con trabajadores. Voy ahora a pasar algunas placas que la verdad es que cuando las hice para otra charla me causaron sorpresa. A los 77 años uno sigue aprendiendo, porque les pido que vean los datos duros de este peronismo 43-55. ¿Podés poner la placa? Bueno, la primera placa era del modelo político del Estado del benefactor, serias críticas al modelo político peronista y hay una ampliación infernal de derechos, voto femenino. Hay una ampliación infernal de la participación popular. En el orden conservador, las candidaturas y las decisiones se tomaban en un club privado que se llamaba el Jockey Club, o a veces, más cerca, o a veces el Club del Progreso. Con el radicalismo pasamos a el comité. Y acá el punto central es la plaza. En la plaza se dirimen las cuestiones centrales. No todos los días ni a cada rato. Es en la plaza donde los trabajadores la proponen a Eva Perón como candidata a vicepresidenta. Y por último, para incorporar, voto femenino, y quiero hacer una aclaración. El 33% de los votos del partido peronista de la Argentina en ese momento, del peronismo en ese momento, lo consigue el partido peronista femenino, creado por Eva Perón y construido con una compañera a la cual le quiero rendir homenaje acá, por varias mujeres de Santa Fe, entre otras Josefa Pepa Alegre, que la verdad que fue una actora fundamental en esta construcción. 33% de diputadas en la provincia de Santa Fe. Piensen. Cuando retornamos la democracia, en el inicio solo el 8%. Y ustedes saben las mujeres lo que tuvieron que luchar para que haya paridad. Y en un solo acto, Evita, logra crear un partido político y sacar el 33%. Una genialidad. Y nosotros no tenemos la bondad, si quieren, o la memoria del nombre de esas compañeras que fueron diputadas y senadoras en la provincia de Santa Fe y que merecen también una baldosa en reconocimiento. Y lo fundamental, la reforma del 49. Una reforma del 49 que uno cuando recorre alguna documentación que se arman en la municipalidad o en la universidad, de la cual es mi segunda casa, pero bueno, lo real y concreto que no aparece la reforma del 49. Una reforma del 49 que consagra los derechos sociales, derechos del trabajador, derechos de la familia. Ahí empieza la asignación universal, la asignación familiar, la inembargabilidad el bien de familia, un conjunto de cosas. Los derechos de la ancianidad, que esto no estaba en el estado del bienestar europeo, Perón es un genio desde ese punto de vista, o Sampay. Derechos de la ancianidad. Esto no está, los derechos de los trabajadores sí.
Los derechos de la familia no estaban tampoco en el constitucionalismo social europeo. Y los derechos de la educación y la cultura. Y acá aparece la gratuidad de la enseñanza. Por eso, meses más tarde, el 22 de noviembre, se decreta la gratuidad de la enseñanza universitaria. Porque se incorpora en la Constitución. Y después los artículos fundamentales. Función social de la propiedad, del capital y de la economía. La economía está al servicio del hombre, del pueblo, no es un bien en sí mismo. La intervención del Estado como principal promotor del bien común, que tiene el derecho y hasta la obligación de intervenir en la actividad económica para garantizar el crecimiento, pero también la distribución de la riqueza. La propiedad de los medios, de los servicios públicos y básicamente de los recursos energéticos y naturales, que parece que es el objetivo fundamental, violar ese espíritu de la Constitución por el actual gobierno, que no veo que sobre el particular tenga alguna consideración sobre la soberanía nuestra, sobre los recursos energéticos. Vamos a la segunda placa. Modelo económico. El otro era vendo materia prima, compro productos industriales. Desarrollo industrial integrado, direccionado al mercado interno. ¿Integrado con qué? Con la actividad agrícola ganadera. No estamos en contra de la actividad agrícola ganadera en este modelo, ¿eh? Es complementario. Direccionado al mercado interno, porque estamos sustituyendo importaciones. Con pretensión de autonomía. Claro, queremos romper con la dominación extranjera. Y en la búsqueda del pleno empleo. Que se logra el pleno empleo, ¿eh? Algún economista discute, bueno, tenemos 0,87, pero tenemos pleno empleo. Medida implementada, nacionalización del Banco Central, que había sido creado antes, pero que estaba en manos de capitales ingleses mayoritariamente. Pago total de la deuda externa. Nacionalización de los servicios públicos en manos de capitales extranjeros. Gas, luz, teléfono, ferrocarril y transporte de carga en manos de los mismos. Puertos, elevadores de granos, entre otros. ¿Continuamos con la placa económica? Obras y empresas públicas necesarias para un modelo industrial. Esto entre el 43 y el 55, o entre el 46 y el 55. Flota mercante, Aerolínea Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Dirección Nacional de las Industrias del Estado, DINEA, Atanor y Somisa, Agua y Energía Eléctrica, Gas del Estado, Entel, primera empresa mixta en la Argentina, Comisión de Energía Atómica, Fábricas Militares, con construcciones como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el gasoducto Buenos Aires-Comodoro Rivadavia, que se inaugura en 1949 y que por entonces es el más largo del mundo. Centrales hidroeléctricas como Los Molinos o el Ñubil y térmicas, sin olvidar la consolidación y ampliación de la industria militar. Créditos subsidiados para la pequeña y mediana empresa que sustituye importaciones destinados a la incorporación de tecnología. Y el IAPI. El IAPI lo primero que la Revolución Libertadora, cuando llega, elimina. ¿Qué toma? ¿Qué es el órgano clave para la redistribución del ingreso? El IAPI es el organismo que le compra a los productores agropecuarios, el IAPI. Antes, dos intermediarios, Bunge y Boris Dreyfus, le compraban a los pequeños productores agropecuarios que no podían exportar directamente a un precio, 4 pesos supongamos, lo vendían a 9 al mercado inglés y en el mercado inglés se vendía a 16. ¿Dónde iba la riqueza? ¿Dónde iba el trabajo del sector agropecuario? A Bunge y Boris Dreyfus y a los capitales extranjeros. ¿Y qué hace Perón? Crea el IAPI. Es el IAPI el que le va a comprar ahora. Y le va a pagar un precio mayor, ¿eh? Aún cuando estamos en crisis a veces, entre el 49 y el 52. Y con esos fondos, que antes se llevaba el capital extranjero, o Bunge y Boris Dreyfus, va a financiar el desarrollo industrial, porque algo hay que tener para hacer este desarrollo industrial, y el desarrollo social. Y voy ahora al desarrollo social, porque la verdad es que con medidas directas o indirectas, es realmente una obra maestra. ¿Pasamos? ¿Cómo se va a hacer la distribución del ingreso? Mediante políticas de inclusión, integración, asistencia social, salud y educación. Tengo los datos de educación, nos vamos a sorprender, ¿eh? Acá está lleno de educadores, pero nos vamos a sorprender. Legislación laboral y otra medida adicional que vamos a ver. Asistencia social mediante la Fundación Eva Perón. No tengo tiempo de detenerme en esta obra magistral que llega al corazón de los trabajadores. Plan de salud integral, extensión y ampliación del sistema educativo con especial atención a la escuela técnica. ¿Podemos seguir?
Miren las medidas. Régimen de vacaciones pagas. Sueldo anual complementario aguinaldo. Salario mínimo vital. Reglamentación de estatutos profesionales. Ahí está, conjunto de estatutos. Estatuto del peón rural. Imagínense. El peón rural ahora tiene derecho. Puede descansar un domingo, me puede decir que no. Tiene vacaciones, tengo que pagar vacaciones. Claro. Terrible. Creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión y del Ministerio de Trabajo y Previsión. Creación de los tribunales de trabajo, sin los cuales las leyes no pasarían al fuero civil y ustedes conocen la justicia. Reglamentación y organización de las organizaciones profesionales o sindicales. ¿Seguimos? Bueno, convenciones colectivas de trabajo, régimen de menores, siempre, además, junto a la jornada horaria, el aprendizaje y capacitación. Régimen sobre jubilaciones para todos los trabajadores, beneficio que solo gozaban escasos sectores hasta ese momento. Creación de las cajas de previsión, prevención de accidentes laborales, indemnización a todos los sectores laborales, intangibilidad del salario, creación de obras sociales, incrementos salariales como mínimo de un 60% en términos reales, en algunos casos llega al 200%, pero que en algunos sectores supera el 150%. ¿Seguimos? Y miren la medida adicional. Turismo social mediante complejos hoteleros estatales o sindicales. Pregunta, ¿alguien estuvo en Chapalmalal? Tiene una dignidad, a pesar de que lo abandonó Macri, a pesar del tiempo. Y ahora este hijo de puta del presidente de la Nación va a cerrar el 4 y el 5, que son donde van los jubilados y los niños de las escuelas carenciadas de la provincia de Buenos Aires o de la Argentina. Perón, ¿qué hace en Chapalmalal? Hace todo esto ¿con qué? Con baja calidad, con altísima calidad. Con altísima calidad. Y se la mete en Chapalmalal, cerquita donde la oligarquía tiene su sede. Como los sindicatos van a hacer lo mismo. La sede es en Mar del Plata. Se lo mete bien cerquita, como diciéndole esto de todos, el mar es de todos, no es de ustedes solamente. Deporte social. Todo esto mejora el salario y la calidad de vida fundamentalmente. Congelamiento de los precios de los alquileres. Gratuidad de la enseñanza en todos los niveles. Capacitación profesional o laboral. Planes de vivienda mediante el acceso al crédito. Mentira que regalaba vivienda. Permitía viviendas que se podían pagar porque había un salario digno y porque había una tasa subsidiada, que es una cosa absolutamente distinta a regalar una vivienda. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Salud y educación. Política de salud. Ramón Carrillo. Prevención frente a enfermedades endémicas. Crecimiento de la estructura hospitalaria duplicándose el número de camas entre el 46 y el 51. Higiene laboral. Ramón Carrillo, que debo ser justo, en los últimos años se tiene que exiliar. Porque el entorno del peronismo, el último entorno del Perón, ya en el 54, lo echa. ¿Seguimos con el tema educativo? Miren esto. Construcción de más de 2.000 escuelas en el periodo 43-55, el mayor porcentaje en la historia argentina, cómodamente el mayor porcentaje. Crecimiento significativo en la educación técnica. Entre 1947 y 1951 se crean 78 escuelas fábricas, 103 escuelas de aprendizaje, 106 escuelas de medio turno, 304 escuelas de capacitación para obreros adultos y 78 escuelas de capacitación para mujeres. Población escolar en escuelas medias. Se pasa de 143.000 en 1940 a 446.000 en 1954. Población estudiantil universitaria, donde el peronismo tiene defectos, sobre el final especialmente. Pero miren, se incrementa del 47.000 en 1945 a 138.000 en 1955. Y por último, en una genialidad, se crea la Universidad Obrera con delegaciones regionales. Y les pido, si a alguno le interesa, que vean el debate donde se plantean los dos modelos de universidad. La universidad de los sectores medios, donde nos damos el gusto de recibir a los trabajadores, o la universidad de los obreros, de la universidad del aprendizaje continuo, la universidad donde empiezo como aprendiz y termino como ingeniero.
esta universidad obrera que va a ser, luego también rápidamente le van a cambiar el nombre. ¿Tenemos la última placa? Resultado del desarrollo económico-social. Este es un punto clave. Crecimiento del Producto Bruto, cerca del 89% en el periodo considerado, pese a sequías. Participación de los trabajadores en el Producto Bruto. Para los trabajadores en relación de dependencia estaban en el 29% en 1943 y llegan a 50%, algunos dicen 52% en 1955. Quiere decir, compañeros, miren, si esto es la Argentina del 43, los trabajadores tenían el 29%, esta partecita acá, el 29%. Ahora, como el crecimiento de la Argentina es del 89%, la torta ahora va a ser así. En esta torta pasamos de este 29% a esta página completa, el 50%. ¿Y qué le pasa al empresariado? ¿Se fue al diablo? ¿Nos odia porque perdieron? ¿Cómo que perdieron? Si tenían el 71 de esto y ahora tienen esta partecita, el 71 de esto. Y ahora tienen esta hojita, tienen más todavía. Esto es el fenómeno del primer peronismo. No tenemos tiempo para analizar, seguro porque nos tienen que odiar. Por todo esto nos tienen que odiar, por estas transformaciones. Bueno, paso ahora, terminamos con las placas. ¿Llevamos media hora? Tenemos media hora. Bueno, estamos tardíos. Y voy al periodo 55, voy a empezar con el periodo del 55, cuando cae el peronismo. La caída del peronismo en el 55 significa el inicio de un periodo que va del 55 hasta el 73, que algunos definen como periodo de empate hegemónico, donde lo central es la persecución al peronismo, ya sea con gobiernos militares o con democracias condicionadas, donde las Fuerzas Armadas tutelan al gobierno. Proscripción del peronismo, persecución del peronismo, fusilamiento, intervención, por supuesto, de la CGT, detención de los dirigentes políticos gremiales, y la sospecha permanente, y la imposibilidad de emplear la palabra Perón o Eva Perón o cantar la marcha peronista. En ese marco, y en el medio de una política económica regresiva que tiende en el inicio a reducir considerablemente en cualquiera de las variantes, Revolución Libertadora, Frondizi o incluso un poco menos Ilia, pretenden reducir el porcentaje de participación de los trabajadores. Se produce lo que se llama la resistencia peronista. Esta resistencia peronista inicialmente, mediante más o menos 200 comandos y 10.000 militantes, es de militantes políticos y de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas. Pero rápidamente va a caer en el movimiento obrero la lucha, la resistencia peronista, con la utilización del caño. El caño es una especie de bomba molotov que no tiende a matar personas, sino que tiende a provocar daño como para decir, estamos presentes, seguimos presentes. No podemos decir a Perón, pero le vamos a meter un caño en la empresa. En ese marco, y en medio de la intervención de la CGT, en 1957 se convoca a elecciones en sindicatos. Y el peronismo gana 62 gremios, en alianza en algunos casos con el Partido Comunista. Por eso se arman las 62 organizaciones peronistas. Con el apoyo del gobierno hay 32 gremios llamados democráticos o antiperonistas, y hay una parte de sindicalistas independientes, una parte de sindicalistas independientes. A partir de allí empieza un proceso de avance del movimiento obrero peronista, con la revalorización de la figura del delegado y una renovación sindical. El delegado pasa a ser la cuestión central. Y en este marco se van a aparecer dos llamémosle, reuniones del movimiento obrero peronista, que son Huerta Grande y La Falda, donde se reivindica la figura el movimiento obrero como una cuestión central en la lucha por una Argentina con justicia, y donde se plantean otro conjunto de cuestiones, como por ejemplo el desarrollo industrial, la integración regional, todo un plan completo
pero donde el eje son los trabajadores. En allí van a aparecer, en este marco de la resistencia peronista, y para saltear y cumplir con el tiempo, hay una tercera etapa. La primera, repito, militantes políticos. La segunda, militantes obreros. Y la tercera, a mi entender, con la importantísima presencia de Ongaro, se inicia lo que se llama una resistencia ampliada, movimiento obrero con estudiantes. Y me detengo un segundo en Ongaro, que es CGT de los argentinos frente a la CGT bandorista. El bandorismo que planteaba no solo a veces el peronismo sin Perón, bueno, hubo compañeros con Alberto Fernández que plantearon lo mismo, peronismo sin Cristina, bueno, acá era peronismo sin Perón. Y Ongaro, ¿qué levanta? Un sindicalismo de puertas abiertas, un sindicalismo con los más humildes, un sindicalismo con los estudiantes, un sindicalismo con las organizaciones sociales, un sindicalismo ampliado, un sindicalismo ligado, lo veo a José Testoni porque los padres los tuve como asesores en algunos grupos católicos, donde empezaba la teología de la liberación y la opción por los pobres. En ese marco, con la figura de Che Guevara por un lado, los sectores, y de la teología de la liberación por el otro, y de Perón en Argentina, se nacionalizan los sectores medios. Se hacen peronistas algunos. Y los sectores de izquierda también se hacen nacionales. Y entonces va a aparecer hechos significativos en la historia argentina, como el cordobazo, el rosariazo, que es estudiantil primero, pero después obrero. Aún la historia en el campo nacional y popular revaloriza el rosariazo estudiantil, cuando en realidad lo principal fue el rosariazo obrero de septiembre de 1969. O lo que ocurre en Corrientes, o lo que ocurre en Villocampo. ¿Dónde está el compañero? En Villocampo, la marcha del hambre en Villocampo. O lo que ocurre en otros lugares de la Argentina. En todos los casos empiezan a aparecer focos de rebelión profundas contra la dictadura militar, que obligan a que el propio sindicalismo, que tenía ahí la idea de la negociación con el orden militar, termine apoyando o uniéndose a los movimientos revolucionarios que encabeza Ongaro, que encabeza respetuosamente mi homenaje a Agustín Tosco, que desde otra posición en Luz y Fuerza en Córdoba es parte del cordobazo. O de Elpidio Torres, de López y del Elpidio Torres, que participan en esa lucha del cordobazo, donde aparecen nuevos sindicatos, CITRAC, que son sindicatos de base, sindicatos clasistas, o en la zona de San Nicolás y Villa Constitución comienza a gestarse un sindicalismo alejado de las conducciones nacionales, que luego va a reprimir duramente el gobierno militar y que tiene entre los conocidos al compañero Alberto Piccinini. Bueno, retorno de Perón a la Argentina, 73-76, muy brevemente, porque la verdad que hasta dolor me causa, pero debo reconocer que ahí hay una actitud de Perón que es de reconstruir la Argentina, y para reconstruirla plantea dos cosas: unidad nacional, por eso el abrazo con Balbín, unidad nacional para garantizar la democracia, y reconstrucción, y el pacto social, el acuerdo entre empresarios y trabajadores para garantizar en alguna medida la existencia de evitar la confrontación entre la burguesía nacional Helvar y el movimiento obrero, cosa que logra hasta que vive, o logra parcialmente hasta que Perón vive, con algunas medidas importantísimas, como el impuesto a la renta potencial de la tierra, es importantísima, y con una participación importante del movimiento obrero en la conducción con la figura de Rucci, y el enfrentamiento entre la CGT y la JTP, o la Juventud Trabajadora Peronista, que respondía a las organizaciones de la tendencia. Ese enfrentamiento que Perón no logra, la verdad, encuadrar, y que termina
también trágicamente. Para destacar, unificada la CGT, hago la traducción de la JTP, en 1975, me duele decirlo, pero el primer plan neoliberal del 70 en adelante lo realiza el peronismo, vía Celestino Rodrigo, que tiene como viceministro a un hombre de Martínez de Oz, que es una política de ajuste. Hay un 100%, si la memoria no falla, de devaluación, 200% de aumento de la nafta y un congelamiento de las convenciones colectivas de trabajo. Esto provoca la primera huelga que se realiza los peronistas a un gobierno peronista en 1975, lo que provoca la caída de López Rega. Llega la dictadura militar. No voy a detallar mucho lo que ustedes saben: terrorismo de Estado, genocidio, tortura, desaparecidos, con una finalidad, porque los carniceros no elaboraron el plan. El plan lo elaboraron los civiles, el sector empresarial, con apoyo en algunos casos, también lo digo con dolor, de la Iglesia Católica, o de una parte de la Iglesia Católica, porque hay muchos sacerdotes muertos también entre los desaparecidos. ¿Cuál es el plan? Destruir el estado del bienestar. Entonces, para destruir el estado del bienestar generado por el peronismo, que hasta ese momento no se había podido lograr, tengo que hacer dos cosas. Una, eliminar a la burguesía industrial. La elimino con la medida económica que tomo, porque se cae toda la pequeña y mediana empresa industrial. Se convierte el capital productivo en capital financiero y listo. Pero además, tengo que aniquilar al movimiento obrero. No me basta con intervenir los sindicatos. Tengo que asesinar, secuestrar o detener a la base del movimiento obrero de ese momento, porque el compañero que era secretario general se borró, estaba en Uruguay, en Montevideo, creo que era Casildo Herrera. Tengo que eliminar a los delegados gremiales. Y si me permiten, y si me sale la voz, déjenme que les muestre algo. Página de este libro, que va a estar en la bibliografía, página 392. ¿Ven este listado? Medio larguito, ¿no? 392 a 502. Este es el listado de los compañeros delegados gremiales que están desaparecidos o fueron torturados o estuvieron presos durante la dictadura militar. ¿Qué eran estos compañeros? ¿Qué tenían un arma? ¿Eran parte de los 1000 que todavía quedaban con armas? No, compañeros. Estos hacían lo mismo que hacen ustedes ahora. Repartir un panfleto en defensa, supongamos, de los ataques que el gobernador Puyaro hace al sistema jubilatorio. O en defensa de los ataques que el gobernador Puyaro hace o Milei hace al sector docente o de la educación pública. Así que para estos compañeros que no tienen rostro, pero que están en este listado, yo les pido honestamente que durante un minuto lo aplaudamos, porque son parte de esto. Bueno, en ese marco aparece
el grupo de los 25, con Saúl Ubaldini, que hacen los primeros paros. Los primeros paros leves, perdón, quiero recordar a Oscar Smith, porque es la primera medida de fuerza sectorial y va a ser secuestrado y desaparecido. Pero después aparece Ubaldini. CGT Brasil contra CGT Azopardo, con Triaca. Los Triaca tienen una historia ahí claramente ligada a la traición, por poner el nombre y apellido. Y empiezan algunas medidas de fuerza. Pampas y trabajo, el viaje a San Cayetano o la peregrinación a San Cayetano para pedir paz, pan y trabajo. Aquella manifestación llenando la Plaza de Mayo del movimiento obrero, con Ubaldini a la cabeza, previo a Malvinas, 2 o 3 días antes de Malvinas. Y después finalmente, ya cuando estamos sobre el final, también Triaca o la CGT Azopardo participa. Viene el radicalismo, Leimucci. El radicalismo lo que pretende es, con eso de la corporación del pacto militar sindical, destruir el tema de la ley sindical, del sindicato, del sistema de organización sindical. Va a ser resistido, va a haber muchos paros contra Alfonsín. Alfonsín que no logra implementar esta ley, finalmente, creo que en 1987 lo pone Alderete de Luz y Fuerza como ministro de Trabajo, acordando en alguna medida y dictando una ley sindical favorable a, discúlpenme la expresión, a los llamados gordos de la CGT. Con un plan inicial de cierto mantenimiento del estado de bienestar con Greenspan y después con Plan Austral y Plan Primavera con políticas de ajuste. Cae Alfonsín y ahora viene una parte que es fundamental para la reflexión del día de hoy. Es fundamental porque cuando uno mira cómo se convirtió el Salón de las Mujeres en Salón de Próceres del siglo XX, solo hay 2. Del siglo XX solo hay 2. Uno es Victorino de la Plaza. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ser Victorino de la Plaza? Era el vice de Roque Sempeña. Y como no tenía poder, los grupos conservadores, cuando muere Roque Sempeña y asume Victorino de la Plaza, lo presionan para que derogue la ley Sempeña. O sea, derogue el voto popular, la posibilidad del voto popular. Por eso lo pone a Victorino de la Plaza. Y al otro lo que pone a Menem. A Menem. Así que quiero detenerme 2 minutos, estoy a tiempo, José, me quedan 2 minutitos en los 90. Los 90 que es Menem y de la Rúa, porque es Cavallo, porque es el consenso de Washington, porque es la idea de que acá sí se entierra el estado del bienestar. Martínez II dice, Menem puede hacer lo que no, porque tiene el voto popular, lo que nosotros, como gobierno militar, no pudimos terminar. Más claro ponerle agua, más claro pongámosle agua. ¿Y en qué consiste? Privatizaciones, no tengo tiempo de mencionarlas. Desregulaciones, flexibilización laboral. AFJP, descentralizaciones que no son para mejorar el sistema, no son para acercar, como en el caso educativo, la solución al lugar donde está el problema. Te transfiero los servicios, pero no te transfiero todos los recursos para el mantenimiento de los servicios. En ese marco, con un aumento de la pobreza, cuando uno la mide en tiempo, fui candidato por el Frepaso. Fui candidato por el Frepaso y les puedo asegurar que realmente lo que alcancé a ver es que es la sensación de la ciudadanía, o por lo menos de parte de la ciudadanía, era esto, cuidado porque salimos de la convertibilidad, nos habían metido la convertibilidad como una cuestión clave. Les parecía bárbaro lo de Bordón o Álvarez y Bordón, lo que le parecía era el peligroso salir de la convertibilidad. No habían hecho creer la convertibilidad, de que de hecho nos sacó de la hiperinflación. Ahora, ¿cómo termina esto? Y después voy al movimiento obrero. ¿Cómo termina? Termina en el 2001, porque de la Rúa corona el plan. Termina con el 50% de pobreza. Creo que el 31 o 32% de indigencia. Con menores en el Chaco, menores de 6 años, que están más del 60% debajo de la línea de pobreza.
con una nueva palabra, con una palabra vieja, pobres estructurales, pero agregado la palabra aumento de pobres estructurales, y nuevos sectores pobres, que son o sectores medios en descenso. Todo lo contrario de lo que había logrado Irigoyen y de lo que había logrado fundamentalmente el peronismo. La movilidad social ascendente que generó el radicalismo y el peronismo, ahora, en nombre del peronismo fundamentalmente, pero también del radicalismo, se convierte en movilidad social descendente. ¿Y qué pasa con el movimiento obrero? Hay 3 grupos, si ustedes quieren, porque lo tengo que sintetizar. Un grupo que está de acuerdo con Menem. Ahí seguro debe aparecer Barrio Nuevo, seguro, segurísimo. Y los gordos de la CGT, que no están de acuerdo con eso, que tienen que golpear un poquitito y después negociar, pero que en la práctica lo que acuerdan es con las grandes empresas y básicamente garantizan sus beneficios. Y surge la figura, perdón, porque estoy en una casa de los trabajadores, de los dirigentes empresarios. Pongámosle nombre y apellido, en las privatizaciones son parte, y muchos, incluido, por ejemplo, privatizaciones en Santa Fe. El segundo grupo es el grupo de un peronismo histórico, tradicional, o de un sindicalismo ligado al peronismo histórico, que no está de acuerdo con las políticas neoliberales, que encabeza Moyano y que es el MTA. Y el tercer grupo, muy difícil de caracterizar porque cualquiera de ustedes me lo puede rebatir, pero que algunos caracterizan como un grupo más bien de origen social cristiano. Por social cristiano debo entender ligado a la opción por los pobres, o continuador del pensamiento de Ongaro, que lo que expresan es la necesidad de un movimiento obrero representativo, con elecciones, con afiliación directa, que tienen como primer grito, o como primera expresión, el grito de Bursaco, dirigentes que critican a la conducción de la CGT y realizan el grito de Bursaco en 1991. En 1992 se realiza un congreso de ese grupo que se aleja de la CGT y en 1994, si la memoria no me falla, nace la CTA. La CTA con, ¿cómo se llama el compañero de ATE? Con Víctor de Genaro como secretario general y como una expresión diferente del movimiento obrero, donde incorpora no solo la afiliación directa, sino la idea de que el movimiento obrero, acá hay un cambio similar al de Ongaro, tiene que representar no solo a los trabajadores formales, sino también a los que no están, que han quedado desocupados o que están buscando trabajo y no encuentran, en un país donde el ajuste empieza a ser clave. Me faltaría decir de los 90 algo que es fundamental para que entendamos la actualidad. Se privatiza lo público, desaparece lo público. La figura central no es el trabajador, es el consumidor. La solidaridad es reemplazada por valores individuales. Y la política como epopeya, como lucha épica, como sueño, se transforma en la política como profesión. Si fui diputado, tengo que volver a ser diputado porque ese es mi trabajo. Ese es el tema. Se modifica el rumbo de la historia, que después Néstor y Cristina lo van a dar vuelta. En esa década del 90, la verdad es que hay hechos que quiero destacar. Primero, y fundamental, la Marcha Federal, 1994, organizada por la CTA con apoyo del MTA también, que desde 4 lugares de la Argentina le están expresando, no queremos esta Argentina a Menem. Después la Carpa Blanca, en 1997. Carpa Blanca donde se suman, no es un reclamo salarial solamente, que es importante, sino que es una crítica al modelo educativo que está proponiendo el menemismo. Y que consigue la adhesión de organismos de derechos humanos, perdón, en la historia me olvidé de señalar la gran importancia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que ustedes saben perfectamente y no necesito decirlo, pero bueno, estaba cometiendo un olvido. El organismo de derechos humanos, organismos sociales, y empieza la figura de los piqueteros.
Cutralcó, General Mosconi. Son lugares donde se producen revueltas, porque hay crisis regionales. Los perjudicados no son solo los empleados públicos, los pequeños y medianos empresarios, la pequeña y mediana empresa. O no son solo los docentes y los empleados públicos. Son básicamente también las economías regionales que empiezan a explotar. Y empiezan los grupos piqueteros y ahí tenemos grupos de izquierda radicalizados, grupos de izquierda, perdón, corrijo, y porque algunos lo califican como radicalizado, como si estuviera mal esto. Creo que no es ese el sentido de algún historiador, sino es decir que vienen de una política que quieren combatir. Y, por supuesto, la Federación de Tierra y Vivienda como más ligada al ideario peronista. Bueno, en el 2000 se incrementa la lucha de CTA y el movimiento de Moyano, y ahí aparece, ahí sobre el final, aparece también la CGT tradicional uniéndose a las luchas cuando ya estaba cayendo el gobierno de la Rúa. Salteo Duhalde y voy a Néstor y Cristina. La verdad es que obviamente no tengo el cuadro del 46-55, del 43-55. Y la verdad que no creo que lleguemos a ese cuadro. Pero hubo, porque partimos mucho más abajo. Y porque el clima de época, si bien nos daba, partíamos demasiado abajo. Quiero destacar 2 o 3 cosas. Una, creación de 6 millones de puestos de trabajo. Reducción de los planes de 800.000 a 200.000. La incorporación de la asignación universal por hijo. La ley de medios audiovisuales. Podemos decir, che, ¿por qué no la hicimos en vez de enfrancarnos la pelea con Clarín? Puede ser, con el diario del lunes puede ser, pero la ley de educación, y no es una decisión del gobierno de Néstor Kirchner, es una ley que registra una lucha popular. La nacionalización de servicios públicos que habían sido privatizados. Y el no al ALCA. Yo quiero que ustedes piensen que en la cara del presidente Bush, Néstor Kirchner, Chávez y Lula, porque no estaba Correa en Ecuador, con la ayuda de Evo Morales, que era un dirigente social, y con la ayuda de socialistas y chilenos, con los cuales en algún momento y en alguna organización tuvo que interactuar y que son como los socialistas de la provincia de Santa Fe. Son muy buenos para algunas cosas, pero cuando viene la pelea por la distribución de la riqueza, y ahí los muchachos no tanto. Bueno, si quieren ir escribiendo algunas preguntas, con muchísimo gusto. Bueno, en ese marco, unificación de la CGT, 2007, ¿no? 2004. 2004, un triunvirato y una compañera, por primera vez en la conducción de esa CGT, que es la compañera Susana Rueda de Santa Fe, y después se unifica con Moyano. Después finalmente aparece la CGT, un grupo que se llama CGT Azul y Blanca con Barrio Nuevo, y finalmente aparecen Daer, Moyano y este agrupamiento, y la CTA. En la CTA, una división que no me puedo extender porque ya tengo que terminar, que se produce entre Yasky y Micheli, ¿verdad? Sí. Fue de Genaro, perfecto. Bueno, y en definitiva tengo que llegar hasta allí con una cosa que me llevo no como ilusión o como sueño, sino que me parece que se está gestando. Se está gestando porque el enemigo está absolutamente claro. Y es un enemigo que se nos burla todos los días y en la cara, que nos provoca, por ejemplo, decir que Alfonsín es golpista, como para distraerme un rato, para que yo me confunda. O levantar permanentemente a Menem, o atacar, junto con el gobernador de Santa Fe, a los trabajadores públicos, diciendo que los jubilados le pagamos al kiosquero, cuando en realidad el kiosquero no tiene nada que ver. A los jubilados, lo que tiene que pelear el gobernador es los fondos que nos debe la nación, y no mandar a sus diputados a votar
por Milei. Lo mismo con la educación pública. ¿Qué empiezo a ver? Que más allá de los diferentes y legítimos encuadramientos sindicales que existen entre las dos CTA, por una apreciación que tengo para terminar esta historia, y una parte de la CGT, se empieza a dar en la calle, en la movilización, una unidad de acción que puede terminar generando un nuevo cambio de clima de época. En ese cambio de clima de época, yo les pido que recuerden que no fue Perón. No fue Perón. Fueron los trabajadores los que hicieron el 17 de octubre. Si no hubiera habido Perón, no hubiera habido 17 de octubre. Pero si no hubiera habido un pueblo que toma la decisión espontáneamente de ocupar la plaza, tampoco hubiera habido 17 de octubre, porque Perón hubiera quedado a lo mejor libre, pero sin el poder que en definitiva tuvo. Que recordemos, en este caso, que los compañeros muertos y desaparecidos lucharon por una sociedad justa. ¿Y qué es posible? Si Perón pudo hacer esto. Si Néstor y Cristina pudieron dar vuelta a la historia con aciertos y con errores, ¿por qué no podemos hacerlo de vuelta? Ese es el desafío que nos queda como parte del movimiento obrero. Bueno, podríamos seguir un rato, pero creo que no tengo más tiempo. No me hizo cara José, pero ya me dijo el compañero, así que quedo a disposición para la pregunta que quieran hacer. Sería importante saber si tenemos preguntas, si anotamos algunas preguntas. ¿Cómo habrá sido de redondo y completo, compañero Jorge, su disertación que no hay duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Sí, sí. Acércamela, por favor, Cristian. O si queremos aprovechar, Jorge, para pedirle que se extienda más, tal vez, en algunos de los sucesos que tuvo que pasar rápidamente. Pero creo que algunos compañeros están apuntando. Dos, bueno. Quiero hacer la aclaración, no le cumplía al compañero Sosa lo que me pidió, que es la entrega de la bibliografía, pero bueno, gran parte de esto ya se ha escrito, porque en realidad la bibliografía es como muy abundante, yo se la escribo en cuadros y se la vuelco a más tardar de acá al martes. La pregunta es, errores de Néstor y Cristina, en signo de interrogación. En realidad quise decir asignaturas pendientes. Quise decir asignaturas pendientes. No es que veo errores. Me parece que puede ser un error habernos enfrascado en la ley de medios con Clarín, cuando en realidad debimos haber ejecutado esa hermosa epopeya que las organizaciones populares hicieron y la parte positiva de la norma. Pero bueno, hubo trabas judiciales y lo estoy diciendo con el diario del lunes. En lo que a mí respecta, como me tocó ser funcionario, solo palabras de elogio a la gestión más parecida al primer peronismo, lo que no quiere decir que no tenga que señalar que hay asignaturas pendientes. Asignaturas pendientes no necesariamente de Néstor y Cristina, del campo nacional y popular. Si en el mejor momento tenemos el 27,9% de pobreza, es porque hay asignaturas pendientes. Porque en la Argentina, en un país como la Argentina, no puede haber pobreza, o la tenemos que seguir reduciendo. Nos interrumpieron, sí, nos interrumpieron. Nos odian, sí, nos odian. Justo es reconocer que del 2019 al 2023, por eso saco Néstor y Cristina,
la verdad es que dejamos que desear o incumplimos el contrato electoral. Me pueden hablar del COVID, de un montón de cosas, pero de hecho la percepción de la ciudadanía es que no mejoró, sino que en algunos casos hasta empeoró. Obviamente hubiera sido mejor que ganemos nosotros que gane este pequeño monstruo. Corrijo, si dije errores, quise decir en realidad asignaturas pendientes. Tenemos un par de preguntas más. Una en realidad es una afirmación y se refiere a un suceso que es conocido para los peronistas históricos. Cuando Perón volvió a la Argentina, cambió su frase de que, bueno, lo de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, por la frase de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. No sé si con respecto a eso querés extenderte. Yo creo que el Perón que hizo toda esta transformación buscó una unión, por ejemplo, con Sabatini de la Unión Cívica Radical, y no lo logró. No lo logró. Y el Perón que vuelve, no lo logró porque Sabatini no entendió el tema, y el Perón que vuelve, viendo ciertas condiciones del estado del bienestar europeo, lo que plantea es la unidad nacional, porque es un requisito imprescindible para consolidar la democracia. No se olviden que la zona está rodeada, en términos geopolíticos, que estamos en el marco todavía de la Guerra Fría. Así que esa frase, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, me indica un grado de algo que todos sabemos, hasta el último momento de su vida uno puede aprender. Y este Perón, en su experiencia europea, aprende también algunas cosas, que hay veces en que hay que reconstruir para poder generar la sociedad que uno quiere y que hay que tender puentes. Y él tiende un puente con Balbín o con grupos opositores. O Balbín también tiende un puente con él. Yo le agregaría a eso una frase que tiene en el discurso del 1 de mayo del 74, no el discurso del conflicto de la tarde, sino a la mañana, cuando dice que los científicos, los técnicos, los educadores tienen que relacionarse con el mundo, tienen que leer, pensar, descubrir, analizar qué están pensando en el mundo, pero no olvidarse nunca que Argentina es el hogar. O se está reivindicando un pensamiento nacional, pero integrado al mundo. En el fondo está diciendo lo mismo que dice hoy el Papa Francisco, que por algo está acusado de papa peronista. Me olvidé de una imagen, que la verdad que es una de las mejores imágenes que tuve en mi vida, o mejores descubrimientos. Por generación, yo fui al 17 de noviembre del 72 cuando volvió Perón. Y fui con organizaciones estudiantiles. Había organizaciones gremiales, organizaciones estudiantiles, o juveniles, estábamos todos juntos en algún lugar, en algún galpón, ahí camino a Ezeiza, donde algunos decían, el viejo está viejo, escribe una carta sobre el medio ambiente, y nosotros estábamos en la liberación nacional, algunos en la lucha armada, y Perón escribiendo la carta cuando iba a salir, hablando del medio ambiente. Un genio. ¿Qué quieren que le diga? Un genio. Un tipo que se adelanta a los tiempos. El medio ambiente. Y algunos decían, no, bueno, no va a llegar, que qué sé yo. Bueno, finalmente llega. O avanza. Caminamos. No me importa con quién camine yo, no viene al caso. No viene al caso. Caminábamos bajo la lluvia. Caminábamos en medio de nada heroico, era una alegría infernal, volvía Perón. Pero me asombró que mientras nosotros íbamos por los costados, columnas del movimiento obrero muy bien organizadas, había gente suelta, muchísima gente suelta, que iba con un nylon, como si fuera un piloto, un nylon, y llevaba algo. Entonces mi curiosidad me hizo, nada de lo que humano me genera a mí, me enseñó algún docente que tuve. Dije, ¿qué es esto? Estos que van solos, ¿de qué organización son? ¿Saben qué tenían acá?
tenían el retrato de Perón o de Perón y de Evita o de Evita. Era el retrato que habían guardado cuando el peronismo estaba proscripto en el living o en el pequeño salón de su casa. Eso, que no figura como resistencia, es una resistencia cultural que nosotros tenemos que aprender. Esa gente estuvo soñando con el avión negro, así le llamaban, pensando el retorno de Perón. Y ese día cumplieron su sueño. Perón retornó y preservaban el cuadrito de la lluvia. No la cabeza, no se tapaban la cabeza, se tapaban esto con un nylon. Entonces, esa resistencia cultural es también un elemento importantísimo que parece que, me parece que la oposición no logra entender y que nosotros, este sentido del pueblo argentino es la base para la reconfiguración de un movimiento nacional o de nuevas alianzas en un nuevo clima de época. Pero para simplificar, me parece perfecta la frase, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, porque está indicando que por encima del peronismo hay un conjunto de necesidades que nos tienen que obligar a la unidad. Bueno, esta parece un poco más picante la pregunta. Dice, ¿cómo se entiende, o cómo entendés vos, que docentes, empleados públicos y trabajadores en general voten a gente como Milei, Macri o propuestas oligarcas neoliberales? Y yo puedo dar la respuesta de ocasión, decir, me duele en el alma. Ahora, la verdad es que lo que hay que bucear es por qué. Porque en algún lugar, ustedes discúlpenme, pero tengo conciencia culposa, como todo lo que se han formado en el pensamiento, en cualquier pensamiento religioso. El medio pelo, decía Perón. Sí, yo ahí tengo una visión un poquito diferente a vos. Yo creo que en algún lugar hemos fallado en el mensaje. En algún lugar no hemos interpretado suficientemente, no discrepo, sino digo, a lo del medio pelo le agregaría, tenemos algún tipo de inconveniente en la transmisión del mensaje, y yo creo honestamente que tenemos incumplimiento electoral 2019-2023. Ahora, me pregunto, ¿tenemos que castigar al que votó en ese sentido o tenemos que... Mi lectura... No, mi lectura es que en democracia uno tiene que intentar reconquistar al que no votó para uno. Y que en esa reconquista no hay que encerrarse, sino que hay nuevos actores. Yo, por ejemplo, participo en una campaña contra, bueno, José, hemos estado con José, de algunos compañeros con los que no creí que iba a transitar el camino, que son de la corriente clasista y combativa, y me puedo llevar pero perfectamente, a lo mejor, mucho mejor que con algunos compañeros que integran el peronismo. Entonces digo, con esto que nos votaron en contra, yo no digo que hagamos todo el tiempo un autoflagelemos, ni mucho menos, sino que lo que digo es que reflexionemos cuál es, porque este es el desafío, mirando hacia el futuro, cuál es el camino para que ese compañero o compañera no vuelva a cometer el error de tirarse un tiro en los pies. Eso nada más, simplemente eso. La última, la voy a extender un poquito. Pregunta por China, pero por ahí, ¿qué otros aportes pueden hacer otros procesos revolucionarios? Acá aparece como que otros ejemplos
podemos tomar en la Argentina. Preguntan por China. Yo creo que China es claramente una potencia mundial con un sistema de elección de autoridades o de representación que no responde a la historia nuestra. No es que la estoy descalificando, no responde a la historia nuestra. La historia nuestra a nosotros nos costó, la verdad, conseguir la democracia y el sistema, un sistema que puede tener en algunos casos hoy, por la presencia de medios de un conjunto de elementos, un conjunto de dificultades. Yo me animo a decir que Brasil es un modelo que nosotros podemos seguir, donde Lula amplía considerablemente, y creo que el peronismo con la candidatura con la presidencia de Cristina puede realizar ese proceso de ampliación de alianzas. Ya no hablo con grupos políticos, con sectores sociales. Con sectores sociales. Quiero que vean la composición del voto de Milei. El voto de Milei no es que nos gana con los sectores altos, nos gana con los sectores populares. Nos gana totalmente con los sectores populares. Así que hay que hacer ahí, no sé si la palabra autocrítica, una revisión, mirar hacia el futuro, y en vez de castigarlo al votante, que ya lo votó, ya lo hizo, es tratar de explicarle, y lo va a ver, lo va a sufrir en el bolsillo. Hay que intentar rearmar nuevas mayorías. Me parece que es el desafío. La verdad que lo del voto joven me parece que es un voto que habría que analizar más detenidamente sociológicamente. Sí me da toda la idea de que ese voto joven es mayor, acá lo digo por mi experiencia en una facultad como la de Derecho, una facultad, digamos, supuestamente de sectorial, pero en realidad van todos. Mi experiencia me indica que perdimos más jóvenes en sectores, en los barrios más periféricos, donde obviamente no hemos llegado. Y voy a poner un ejemplo. Si ustedes me sientan acá y son jóvenes, yo le hablaría de la maravillosa transformación que realizó Néstor y Cristina recuperando las escuelas técnicas que destruyó Menem. Los kits que llegaban a las escuelas eran espectaculares y llegaban directamente a la escuela, no había el compañero senador o el compañero diputado, y eso me parece un acto sumamente positivo. A lo mejor faltó que la directora explique que eso venía del orden nacional. Bueno, puede ser. Un segundo, compañero. Ahora, cuando el otro día charlaba con alguien de un movimiento social que, digamos, que tiene una tradición importante en la Argentina, en la ciudad de Santa Fe, me decía que de los 12.000 jóvenes que ellos contienen en escuelas primarias o en escuelas de educación inicial o en sus comedores o en oficios, solo el 2% ingresa al sistema educativo de enseñanza médica. Estoy hablando de la enseñanza media, de la ciudad de Santa Fe. Vamos a suponer que este dato no sea un dato, no lo puedo chequear, pero vamos a suponer que no sea el 2, que sea el 10. Quiere decir que de los sectores de los barrios periféricos, más allá de si están o no, a dónde están afiliados o si están afiliados, lo real y concreto es que el discurso que yo le daría no le llega a ellos si no van a la escuela media. No entraron a la escuela media. Hay que hacer un gran esfuerzo sobre particular, porque la Argentina, la del primer peronismo, la Argentina de Irigoyen, incluso me animaría a decir la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, en gran parte se hace por la combinación de escuela y trabajo, de capacitación y de esfuerzo. La combinación de estos dos elementos me parece que convierten a la Argentina, son elementos centrales en la Argentina. Entonces, un chico que no tiene destino,
que no ingresa a la enseñanza media, la movilidad social ascendente que nosotros podemos ver no la ve. No la ve. Y es ahí donde me parece que pudimos haber, hago la autocrítica, errado en cuanto a que nos faltó a lo mejor comprender. Hay un mundo laboral distinto que hay que interpretar en las nuevas alianzas sociales. Yo creo que hay centrales sindicales que claramente la interpretan, en el caso de la CTA, con cooperativas, con los trabajadores informales, y otros que no lo comprenden. Y si nosotros no sabemos comprender las nuevas realidades, claramente el enemigo lo va a hacer y en contra nuestro. Vos me hiciste una pregunta, sí, perdón. Y ese es el punto donde creo que nosotros tenemos que entender, que han cambiado. Si yo quiero hablarle creyendo que todos somos trabajadores formales o que todos estamos ingresados a la enseñanza media, estoy cometiendo un error. Yo estoy cometiendo el error. Entonces, no me puedo relacionar. Te aviso que en la facultad me logro relacionar con lo que son libertarios, pero después de 18 horas de charla. Porque si yo le hablo desde lo ideológico, me rechaza. Si le hablo de la realidad de que el papá es un obrero ferroviario de San Cristóbal y ella llegó a la facultad donde hay gratuidad de la enseñanza, entonces me entiende. Me razona de modo distinto, ¿eh? Me razona, digamos, desde su realidad hacia lo general. No me razona desde lo general a lo particular. Y eso me parece que es producto del conjunto de los jóvenes, no solamente este modo de razonar. Son nuevas realidades. Simplemente les llega por ahí. Miren, el otro día, les llega por ahí. El otro día tengo 3 alumnos, yo estaba explicando Keynes, crisis del 29, Keynes, cómo hay que salir. No con ajustes, sino con laburo, con empleo, con empleo público, que es lo que hace Roosevelt en el New Deal. Entonces veo que 3 alumnos al mismo tiempo, 3 alumnos que lo vi con el celular, me plantean que Keynes dice eso luego de la crisis del 29. Pero no, Keynes dice eso antes de la crisis del 29. Después también escribe, pero antes escribe esto, ¿eh? Claro. Después miro y le pregunto a uno, digo, ¿de dónde lo sacaste? Y bueno, dice, Milei lo dijo, claro. Milei, en su barbaridad, dijo que Keynes escribió después de la crisis del 29. Y esto es lo que le aparece a ellos. Entonces le cree a Milei. Es decir, perdón, no sé qué mecanismo tienen, pero le llega eso al chico. No quiero aburrirlo más, pero le quiero contar algo que me pasó en el 2001. No para amargarnos, sino para ver que así como pasó en el 2001, después vino el 2003. En el 2001, a todo aquello que en alguna medida, o algunos de los que habíamos criticado el modelo neoliberal, el consenso de Washington y qué sé yo, y que eso significaba ser perdidoso, estar aislado, por lo menos en la política, de ese momento en la provincia de Santa Fe, en algunos lugares lo llamaban a uno para explicar, che, vos, ¿cómo te diste cuenta de que esto venía mal? Ya le fue mal a Martínez II con esto, así que siempre va a ir mal. Bueno, aparece una charla de un tal Jean-Yves Calvet, un filósofo, teólogo, francés, que escribió sobre el diálogo entre católicos y marxistas, y que a mí me lo daban en el secundario. Digo, ¿será el hijo? A Paraná. Me fui era él. Pasa que, claro, cuando yo tenía 16 años, a lo mejor el tipo tenía 24, y era su tesis doctoral. ¿Qué dice Jean-Yves Calvet, marzo del 2002? Con tristeza lo dijo. Yo venía a la Argentina
había venido a la Argentina hasta, suponemos, hasta el 76, 75, y me asombraba porque en la Argentina había estaciones en todos los pueblos. El tren paraba en todos los pueblos y todos se subían al tren. En algunos casos, esas estaciones, esos trenes los hizo Irigoyen, en su mayoría lo hizo Perón. Así, tac. Uno se subía al tren, algunos en el primer vagón, otros en el tercer vagón, otros, diría, si ustedes quieren, citándolo a Jauretche, en otra época, se subían al vagón del medio. Ahora, todos tenían la oportunidad, por esfuerzo y capacitación, de moverse dentro del vagón, movilidad social ascendente. Ahora me encuentro con que hay muchísimas estaciones que cerraron, está hablando del 2002, que los trenes que quedan no paran en todas las estaciones, que a veces paran, pero la puerta de la estación está cerrada, y que cuando está abierta, la gente se agolpa para entrar y no hay ninguna mano solidaria que desde el tren me ayude a subir. Y dentro del tren no hay movilidad. Esta es la consecuencia del modelo neoliberal. Termina por romper la solidaridad y la movilidad. Ahora, ¿quieren que soñemos? ¿Quién imaginaba, honestamente, que 2 años más tarde, o 1 año y medio más tarde, viniera Néstor Kirchner desde Santa Cruz y produjera la transformación que produjo con el conjunto del pueblo argentino? Yo diría que muy poco. Si Kirchner decía que iba a llegar en el 2007. Con esto quiero señalar que la crisis que tenemos es profunda, es muy profunda. Quiere cerrar todas las estaciones directamente. Y que está rota algunos aspectos de la solidaridad. Y que está privatizada, que hay un clima de época no favorable para lo público. No en vano el gobernador de la provincia de Santa Fe dice que le pagamos al kiosquero, los jubilados, los activos pasivos de la administración pública. No en vano lo dices. Es porque tiene algunos focus group que están en el clima de época esto. Pero claramente, cuando hay trabajo, organización, conciencia y humildad de saber que perdimos en algún momento y por algo perdimos, si nosotros nos paramos así, en algunos años, no sé cuándo, también podemos volver a construir o por lo menos a mantener el sueño de la Argentina que todos pretendemos. Yo no castigaría a los votantes, honestamente. Simplemente intentaría rearmar un sistema de de relacionamiento con los nuevos actores sociales. Tampoco, como diría Néstor Kirchner, las deudas prescriben en política a los 6 meses, estaría hablando permanentemente de traidores o haciendo permanentemente autocrítica. Sí haría reflexiones. Che, ¿qué tenemos que hacer para volver a relacionarnos acá? Nada más. Gracias, Jorge, Javier. Bueno, y como solemos cerrar las jornadas, celebramos entregándoles un presente, en este caso de la cooperativa Yolanda.